darán fruto nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Ezequiel 47, versículo 1. Es la dedicación, hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, una de las 4 basílicas más importantes en el mundo, la madre de todas las basílicas. En español, la primera basílica construida en el siglo IV es la Basílica de Letrán, la Basílica de Letrán, y hoy celebramos, festejamos esta dedicación. La primera lectura de la que vamos a hablar hoy nos va a hablar sobre el agua, nos va a hablar sobre el templo, nos va a hablar que alrededor del santuario manaban, brotaban, corrían fuentes de agua. En el pueblo de Israel, cuando se fue a construir el templo, debían hacerle alrededor del templo muchas corrientes de agua, muchas piscinas, de manera que usted pudiera llegar al templo. La gente venía de lejos, venía del campo, venía, y ahorita se lo voy a leer en San Juan capítulo 5, de cualquier lado, se metían en la piscina, se purificaban, se bañaban y podían oficiar en el templo. La limpieza, la pulcritud era necesaria. El templo estaba rodeado de piscinas, la piscina de los 5 pórticos, 5 entradas, o de las ovejas, de donde venían con los rebaños, lavaban las ovejas para ir al templo. La primera lectura de hoy nos presenta las aguas del santuario, las aguas del templo, aguas que limpian, aguas que purifican, aguas que sanan. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que nosotros debemos estar limpios para ir al templo, no solamente bañados, sino confesados. Debemos estar buscando la manera de evitar los pecados, de evitar las cosas malas. De eso vamos a conversar en esta primera lectura, en esta homilía del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. En aquel tiempo un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. El agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por debajo, por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario.
Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 45 vamos a responder todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las obras sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habiten en mi monte. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la homilía del día con el Padre Marcos Galvis. A partir del lunes, si Dios quiere, María Santísima, comenzaremos nuevamente con la Santa Misa. ¿Cómo la ve? Bendito sea Dios, bendigo y alabo a Dios, que nos regala la oportunidad de tener nuevamente la Santa Eucaristía completa. Aquí está la homilía de la misa. Le agradezco a todos ustedes que se han quedado y que están aquí. Gracias por acompañarme, por no irse, por tener hambre y sed de la palabra. Otros se fueron, ya luego le damos la bienvenida, ¿verdad? Que sean bienvenidos por haber llegado nuevamente. Saludos a todos ustedes allá en su casa, en su familia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 y siguiente. Esta palabra de Dios de hoy nos enseña sobre el templo, sobre el agua que purifica, el agua que sanea, el agua que va al mar, sobre los ritos que tenían los judíos para la purificación antes de meterse al templo. Miren, en el capítulo 5 de San Juan, y ahorita lo vamos a meditar para entenderlo mejor, San Juan nos dice que había un hombre paralítico, enfermo, que tenía 38 años en una camilla. Jesús se acerca a él y le dice, ya después de haber leído los capítulos anteriores, por lo menos el capítulo 2 de San Juan, que habla sobre el templo, quiten el templo, yo lo voy a reconstruir en 3 días, mi casa es casa de oración. Antes de haber hablado con la samaritana, el que tome de esa agua volverá a tenerse, pero del agua que yo le dé se convertirá en un manantial. Jesús se consigue con un paralítico y el paralítico, Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? El paralítico le dice, no tengo a quien me meta en la piscina. En Betesda hay una bajada antes de llegar al templo. Hay una piscina que se llama 5 pórticos o piscina de las ovejas, donde yacen una gran cantidad de enfermos durante 1 hora del día. Ahorita se lo voy a leer. Durante 1 hora del día baja el ángel del Señor, agita el agua y el primer enfermo que se meta queda sanado. Queda sanado. El enfermo tenía 38 años intentándolo y no había podido meterse. No había podido quedar liberado. Y Jesús, que es el manantial de agua viva, Jesús, que es el agua que limpia, que purifica, lo sana. Y por eso usted va a ver, creo que 5:14, 5:13, el hombre estaba en el templo, relaciona la piscina con el templo. ¿Por qué les digo esto? Porque para entender la primera lectura de hoy debemos saber que los judíos construyeron el templo teniendo en cuenta el lugar, la geografía, teniendo en cuenta el ambiente, teniendo en cuenta todo. Y una de las cosas que el templo necesitaba era bastante agua. Y por eso hacían piscinas. La piscina de 5 salidas, de 5 pórticos, varias piscinas.
Porque la gente que venía de lejos, de camino, les decía en el Evangelio, y se lo recuerdo, Jesús se fue en una caravana a Jerusalén, se regresaron en la caravana José y María y Jesús se quedó en el templo. Hicieron 3 días de camino, luego regresaron. Las caravanas para poder ir a Jerusalén eran largas y la gente duraba 3 días sin bañarse y la gente duraba 3 días caminando, sudados, llenos de mugre, de tierra, de barro. ¿Y qué era lo que ofrecía el templo? Agua para lavarse, agua para bañarse. Por eso la piscina, por eso hoy la palabra de Dios habla de la purificación antes de entrar al templo, donde la gente se mete para ser limpia, para ser purificada, para ser sanada. Entonces había una bajada, estaban las piscinas, usted llegaba y se aseaba, se bañaba. Usted traía sus ovejas si era de cerca y ahí las metía y las bañaba y las colocaba bien arregladitas porque iba a ofrecerlas al templo. No crean que en el templo se entraba de cualquier manera, mal vestido, sucio y mugroso. No, Señor. Al templo se entraba bien. El enfermo estaba en la piscina con la camilla pidiendo limosna, esperando meterse en el agua. Pero una vez limpio, una vez purificado, sanado, curado, dice la Biblia, estaba en el templo. Porque la piscina era la abreboca, la antesala para poder entrar en el templo. Y resulta que eran los ritos de purificación, de limpieza, que la palabra de Dios nos muestra que habían que cumplir. De manera especial los judíos. Oigan cómo lo dice el libro de Ezequiel capítulo 47. Escuchen. Y ya se lo voy a leer para entenderlo mejor en San Juan capítulo 5. En aquel tiempo un hombre me llevó a la entrada del templo. No estaba dentro, no estaba ofreciendo sacrificios, no estaba oficiando en el templo, estaba en la entrada, donde podía ver todo, cómo era el templo, qué había en el templo de la parte de afuera. Usted quiere saber qué había en el templo en la parte de dentro. Ahí estaba el arca, Primera Reyes 6, capítulo 6. Lea todo el capítulo 6, ahí mira qué había en el templo por dentro. Pero qué había en el templo por fuera. En la entrada se paró y observó qué había. Escuchen. Por debajo del umbral, por debajo, en la parte de abajo, estaba el templo en la parte alta, y en la parte de abajo, antes de subir al templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. El templo tenía agua donde la gente se purificaba, donde la gente se bañaba, donde la gente se aseaba, donde la gente que venía de lejos tenía la oportunidad de poderse limpiar, de poderse purificar. En Betania, en Fátima, Lourdes, creo que es Lourdes, hay piscinas para los enfermos. Antes de la pandemia, la gente iba y se bañaba en las piscinas alrededor del templo. Alrededor del templo. Hoy día, cuando usted vaya, le ofrecen agua para lavarse las manos, para purificarse, para limpiar, para tomar. El agua es necesaria. Y el hombre se paró y vio que había agua por debajo, es decir, en la parte de abajo, es lo que se llamaban las piscinas, del umbral, manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente. El agua venía bajando al lado del templo. Escuchen. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Eso lo vio el hombre, que venía el agua bajando por el lado derecho, donde la gente se bañaba, se purificaba, se limpiaba.
Luego me hizo salir del pórtico del norte y dar la vuelta hacia el pórtico que mira al oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasan el torrente vivirá. Vamos a imaginarnos lo que Jesús entabla y habla con la samaritana. Dame de beber. El que beba de esa agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le dé se convertirá en un torrente de vida eterna. Jesús va a cambiar el rito de la purificación del agua por su vida, por lo que nos ofrece. Jesús es el agua. Jesús es el torrente. Jesús es el que nos va a purificar. Esto nos lo enseñaba un maestro en clase. Esta lectura, yo, le soy sincero, casi no la entendía. Pero desde que el maestro la explicó estando en las clases, me sorprendió tanto, que ahora sí la comprendo. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Es lo que Jesús habla con la samaritana. Yo no soy una piscina, yo no soy un riachuelo, una alberca, yo soy un torrente de agua para que usted más nunca tenga sed, mujer. Eso es lo que Jesús le dice a la samaritana. El agua que purifica. ¿Se acuerdan del Evangelio? San Juan capítulo 2. Destruyan el templo y yo lo levantaré en 3 días. Jesús habla del templo que es su cuerpo y Jesús habla del agua, la samaritana. Estamos hablando de los primeros 5 capítulos de San Juan, donde está escrito. Oigan, en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes. La riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Bueno, pues ya sabemos qué es el agua, ya sabemos qué es el torrente. Vamos a San Juan capítulo 5 para comprender lo que les estoy diciendo sobre el templo, sobre la purificación que nos presenta la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Presten atención para que ustedes puedan observar lo que es la purificación. El paralítico de la piscina de Betesda. Bueno, aquí está, en el capítulo 4, está el encuentro de Jesús con la samaritana. Para que ustedes de una vez vamos a ver que Jesús viene a ser ese torrente que sanea, que purifica el templo. Juan 4:11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Estaba el pozo, estaba la piscina, que es agua donde se reúne, se almacena. Estaba el pozo de donde se saca agua con dificultad y tiene una vena, y está el manantial. 3 tipos de vertientes de las que habla el Evangelio, de las que habla. Está el manantial o el río. Cuando Jesús se compara al agua, entonces no se compara a la piscina de Betesda, no se compara al pozo que hizo Jacob, sino que se compara con el manantial. El versículo 13, Juan 4:13, Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta de vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua.
El agua que Jesús ofrece, que pasa por alrededor del templo, es el agua que Jesús ofrece, un chorro. No es una piscina, no es un pozo que se secan, los pozos se secan, sino un manantial, un chorro que siempre va a pasar. Miren ya para terminar, para que ustedes vean la comparación. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Escuchen, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, escuchen bien los detalles, hay una puerta que se llama de las ovejas. ¿Por qué de las ovejas? Porque las ovejas son los animales que se llevan al templo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 2? Jesús molesto, botando a los vendedores, botando a la gente, soltando a las ovejas. Las ovejas se llevaban al templo para el sacrificio. Y antes de llegar al templo, la oveja había que bañarla, había que limpiarla, había que asearla. Y había una puerta de las ovejas donde llegaban y hacían fila y chupuluna, una piscina, eran varias piscinas, para purificar, para limpiar las ovejas y llevarlas al templo limpiecitas. Una piscina hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, cerca, pegado, hay una piscina de ovejas, pero cerca hay una piscina llamada en hebreo Betesda. Hay una piscina llamada Betesda. Tiene esta 5 pórticos. La piscina tiene 5 pórticos, entradas. Vamos a ver para qué es esa piscina. Y bajo de los pórticos yacía una multitud de enfermos. El agua que está en el santuario, dice la lectura de Ezequiel 47, saneará, purificará, dará salud, servirá para limpieza y las aguas van a correr para que haya vida. Son agua viva que no se estanca, aguas que corren. Hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos y tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después que se agite el agua queda sano de cualquier enfermedad que tuviese. Está la piscina donde se meten los enfermos, está la piscina donde se meten las ovejas, están las piscinas de limpieza, de purificación, porque para ir al templo hay que ir limpio, hay que ir purificado. Por eso hoy la palabra de Dios habla del templo y habla del manantial, del agua que corre, porque era la norma, que de esa manera se construyó el templo. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, que le dijo a la samaritana, el que tome de esa agua volverá a tenerse, el agua que yo le dé se convertirá en un chorro para la vida eterna. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? Jesús, que es el chorro, que es el agua que fluye, el agua que purifica el templo, el que quiere, dice, no convierta mi casa en una casa de bandidos, de ladrones, convierta mi casa es casa de oración. Jesús se acerca al enfermo. El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante tomó su camilla y empezó a caminar. Para no alargarme, usted lo puede leer completo. El versículo 14 va a decir que el hombre, después de echarse el baño, no en la piscina, no en la purificación, sino después de que Jesús se contacta con él, habla con él, Jesús lo cura, de que Jesús lo sana, dice la Biblia, el hombre se encontró con el chorro, con el manantial que es Cristo, y el hombre sube al templo. Escuchen, más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano.
El pórtico de las piscinas eran para entrar al templo, para purificarse. Y este capítulo de San Juan, capítulo 5, nos muestra y nos enseña, nos aclara la interpretación de la primera lectura, que hoy recordamos la Basílica de Letrán, donde en el pueblo de Israel era importante el agua. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué mensaje nos deja? Que nosotros debemos purificar nuestra vida, que nosotros debemos ser sanados por Cristo, que nosotros debemos sanar nuestra alma. El hombre no necesitó de la piscina para curarse. El hombre no necesitó que lo ayudaran para sanarse. El hombre no necesitó que lo lanzaran al agua para ser curado, no. El hombre necesitó de un encuentro con Cristo, que le dijo a la samaritana: el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que le voy a dar tendrá un manantial para la vida eterna. El hombre necesitó de Jesucristo para ser curado, para ser sanado, para ser limpio. El hombre necesitó. La palabra de Dios nos enseña que para nosotros limpiarnos necesitamos un encuentro con Cristo. ¿Y cómo nos limpiamos? ¿Y cómo nos purificamos? Si no hay agua, si hoy en los templos no hay agua. En el pueblo de Israel había agua donde usted se metía. Algunas iglesias tienen un poquito de agua donde usted se persina. Algunos templos hay agua donde usted la toca y se persina. Pero en la mayoría de templos no hay agua. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me purifico, Padre? Jesús lo dejó con el sacramento de la Sagrada Confesión. El cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. Se alimenta con la Sagrada Comunión. Por eso Jesús dejó y le dijo a los apóstoles en Juan 20:23: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Hay que limpiar nuestra alma. Hay que purificar nuestra alma con el templo que es Jesús, con el agua que es Jesús, que nos ha dejado el sacramento de la confesión, para que así podamos ir al templo como aquel hombre, sanos y purificados. El hombre no se bañó y todos se tenían que bañar. El hombre no se limpió y todos se tenían que limpiar. Pero como tuvo encuentro con Cristo, se sanó. Por eso el hombre llevaba la camilla y los fariseos no quisieron ese tipo de baño, lo regañaron. Y el hombre le dijo: pues vaya, hablen con Jesús, porque es Jesús el que me sanó. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.